Así que adelante, cuando resten 5 minutos te avisamos. Buenos días, muchas gracias. Voy a proyectar. Bueno, pues, démosle la proyección. Ujú. ¿Se ve? Sí, muy bien. Ya, muchas gracias. Vuelvo a reiterar los buenos días y los agradecimientos a la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina por haber aceptado mi ponencia para estas jornadas. Bueno, me llamo Felipe de Lucas Arellano, cuento con los títulos que aparecen en pantalla, soy psicólogo, cineasta, perito judicial con la especialidad de psicología aprobado por la Corte Suprema, diplomado en trastornos severos de la personalidad y candidato magíster en historia por la Universidad Andrés Bello, como ya se ha adelantado, y vivo en Valparaíso. Bueno, el título de la investigación que traigo hoy se denomina El problema del alcoholismo en el puerto de Valparaíso a través de discursos judiciales y médicos, 1888 y 1903, en ese margen. Esta es una investigación que se encuentra actualmente en desarrollo, pero en la cual ya he avanzado un tanto. Con respecto al abstract de esta investigación, aquí se analiza cómo surge la prevención y el control del problema del alcoholismo en Chile y particularmente en la población de la ciudad de Valparaíso entre 1888 y 1903, principalmente a través de la identificación de discursos judiciales y la examinación de discursos médicos. La propuesta se arma desde el nivel local entre categorías generales o exógenas, es decir, jurisdicción de Valparaíso, Santiago, Chile, y las categorías endógenas, o sea, lo que estaba ocurriendo a nivel del individuo o del grupo representado. A su vez, evaluamos en qué medida discursos diversos intersectoriales participaron del proceso de construcción del Estado-Nación, escogiéndose los siguientes sectores, dos puntos, producidos y o financiados por la estatalidad, los de profesionales independientes o profesores de universidad, sean estos médicos, científicos, peritos, jueces, abogados, los del ámbito de la religiosidad o ámbito eclesiástico, los de sociedades privadas y de beneficencia antialcohólicas, prensa obrera y la opinión de civiles. En Valparaíso reconstruimos la cotidianidad en torno al alcohol desde un enfoque social y urbano. A su vez, la utilización de expedientes judiciales porteños me ha servido para estudiar el contexto de los tribunales, identificar la patologización del consumo de alcohol y conocer la historia vital de quienes se involucraron en crímenes. Mis palabras claves son entonces alcoholismo, discursos, expedientes judiciales, medicina y Valparaíso. Ahí es posible apreciar cuáles son mis objetivos. El objetivo general, analizar cómo surge la prevención y el control del problema del alcoholismo en la población habitante de Valparaíso en la cronología ya indicada. El objetivo específico uno, identificar cómo estos discursos judiciales y médicos se aplicaron en esta ciudad para controlar el fenómeno, considerando las características de la urbe y sus expedientes judiciales. El objetivo específico 2, evaluar en qué medida la construcción de estos discursos responden a un proceso en Chile. Y el objetivo específico 3, examinar de qué manera el discurso médico advierte sobre las consecuencias que produce el alcoholismo en la salud fisiológica y mental de los consumidores nacionales. Espero que no se haya pegado esto. Bueno,
Traigo un poco de mis hallazgos con respecto a mi capítulo número 1, titulado, como ustedes ven ahí. La hipótesis del capítulo me la voy a saltar porque es muy parecida al abstract, salvo que hago un énfasis sobre el control y la prevención en la ciudad. Bueno, pasemos a los hallazgos. Dividí este primer capítulo en 3 subcapítulos. El primero, discursos intersectoriales para enfrentar el alcoholismo. En mi cronología, coexistieron distintas formas en las que se evidenció la relación establecida entre las autoridades del gobierno local y nacional, los intereses de los sectores productores de bebidas alcohólicas y los movimientos contrarios a su consumo. Hacia 1888, las legislaciones de parte del Estado para dominar el fenómeno del alcoholismo parecían no surtir efecto, puesto que el que padecía de manía alcohólica no solo cruzaba la barrera de la moral y de las buenas costumbres aceptadas socialmente, sino que en los casos más graves se adentraba en distintas modalidades de delincuencia y locura. El Código Penal de 1874 se refirió a estas bebidas como nocivas, pero no profundizó en los actos delictuales que podían producirse por su consumo. Podemos hacer una única excepción con el artículo 398, el cual dictaba una medida por intoxicar a otro civil. En el espacio público, la visibilidad de los bebedores inmoderados había llegado al punto de la normalización. Además, las cifras de los detenidos aumentaban con el pasar de los años, generándose desórdenes tanto en los hogares como en las chinganas, bares, tabernas y clubes. Asimismo, en la vía pública, donde ocurría todo tipo de criminalidades en el país. En consecuencia, varios sectores de la sociedad quisieron participar del diálogo por medio de discursos atingentes a sus dominios. Uno de los principales sectores fue el médico, expresándose a través de memorias, tesis, tratados, libros concursados, artículos en prensa científica, entre otros medios. Los temas elegidos en ciertas memorias médicas entre el 88 y el 90 nos evidencian un entusiasmo por los aspectos sociales de las enfermedades. En lugar de preferir los autores temas fisiológicos u organicistas, escogían la epidemiología del alcoholismo, lo que nos entrega luces sobre las últimas tendencias investigativas y profilácticas de las cátedras universitarias, junto con los intereses del plantel docente para con sus tesistas. La medicina, que pocas décadas antes no gozaba de un gran prestigio en la sociedad chilena, además de hacerse cargo de la curación del cuerpo, quiso involucrarse en la solución de las contingencias colectivas. De tal modo, el control estatal y evidente de la ingesta de alcohol, sin importar la capa social que lo consumiera, se transformó en un enfoque ideal para generar el nexo con la política pública. En relación al discurso de la raza, este se encontró tanto en el sector de la medicina como en el de la religión, concordando en ciertos puntos y confrontándose en otros. A su vez, ambos sectores coincidieron en su conexión con la criminalidad. Si bien en el 88 ya había médicos plenamente adscritos al cientificismo, también hubo otros que no desvinculaban todavía la ciencia de la religión. Al encontrarse el expendio nacional de alcohol fuera de control, la primera medida importante de parte del Estado fue la promulgación de, comillas, ley que establece el impuesto de patente para los establecimientos en que se expendan bebidas destiladas o fermentadas. Cierre comillas, del 11 de agosto de 1892, y con la que solamente hemos dado a través de la revista chilena de higiene de 1894. En ella se indica que el Congreso aprobó este proyecto de siete artículos que declaraba que los establecimientos en que se vendían al público bebidas alcohólicas debían empezar a pagar el impuesto de patente que establece. Esta ley, también apodada ordenanza, fue debatida desde distintas aristas de la sociedad. Por lo demás, esta ley u ordenanza es muy poco conocida.
Desde entonces surgieron además distintas revistas de temperanza. Bueno, em, situándonos con una vista más panorámica, ya para el decenio del 90 ya era casi de mutuo acuerdo intersectorial la preocupación ante los peligros de la embriaguez. Uno de los hitos más importantes del periodo tiene por fecha el 14 de abril de 1897, donde los representantes del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, convocaron a una discusión para elaborar una nueva ley de alcoholes. Entonces se dieron a conocer concursos públicos para que el sector intelectual propusiera ideas para prevenir el alcoholismo y la recaudación de impuestos para el Estado. De tal modo se promovió una valoración de la sobriedad y una animadversión hacia el hábito alcohólico, y se comenzó a triangular el alcoholismo con la transgresión y la criminalidad. Después de unos pocos años, la anhelada y polémica Ley de Alcoholes número 1515 fue promulgada el 18 de enero de 1902, con el gobierno del presidente Germán Riesco. Mi siguiente 4 capítulo, minutos. mi siguiente capítulo pienso que es el más interesante para los efectos de la sociedad en la cual estoy exponiendo. Trataré de decir los puntos más importantes. Se llama Praxis médicas y teorías psicopatológicas sobre el consumidor desmedido. El área médica incluía la química y la farmacia, la farmacología y los atisbos de una psicología tanto colectiva como individual y experimental. Hubo un notorio proceso de patologización del consumo del alcohol, donde se construyeron distintas categorías para la ebriedad, y también se estudiaron sus efectos en la criminalidad. Si bien se inspiraron en la experiencia y en los discursos de Europa, tanto desde lo epistemológico como en la técnica, no obstante se crearon numerosos modelos originales, pues la intuición profesional en la práctica lleva a forjar teoría. En nuestra cronología, el debate legal de la relación entre el derecho y el alcohol se extendió en la mayoría de los casos a las afecciones físicas y patologías mentales. En el ámbito criminológico hubo giros hacia la medicina, psicología y antropología. La constante relación entre el alcoholismo y criminalidad llegó a conformar poco a poco entre los médicos un perfil de este individuo, no solo individual, sino también familiar. Además, empieza a delinearse una nueva disciplina que pretendía identificar los rasgos y perfiles físicos de los posibles criminales, llamada antropometría. Distintas nosologías, nosografías, nosotaxias, anamnesis, diagnósticos, sintomatologías, tratamientos y propuestas de rehabilitaciones para los alcohólicos y dipsomaníacos chilenos fueron propuestas. Por ejemplo, se relacionó el consumo desmedido de alcohol con neumonías, tuberculosis, congestión cerebral, reumatismo y toda clase de afecciones a frigore. Y por último, si se combinaba con el reumatismo, el ateroma arterial y las lesiones del corazón. Otros autores subrayaron el trastorno de la razón, cuyo oscurecimiento producía la pérdida de la conciencia del sí mismo. Por tanto, para ciertos autores, basándose también en Jean-Étienne Esquirol, caracterizaron esto como una locura o monomanía y como una lesión de la voluntad. Tratándose de las bebidas, esta necesidad invencible había recibido el nombre de dipsomanía, como he comentado. Otro desencadenante era la locura moral, y otras palabras que se leían mucho era enajenación, perversión, criminalidad y encierro en asilos, que son términos recurrentes. En Francia, las tesis organicistas se concretaron en la llamada teoría de la degeneración, cuyos principales exponentes fueron Benedict Morel y Valentin Magnan. Según este pensamiento, la causa de la enfermedad mental radicaba en una degeneración genética que se transmitía de generación en generación, y donde el alcoholismo jugaba un papel esencial. Esta pasó por Inglaterra, después a España y llegó finalmente a Chile, instalándose en la Cátedra de las Enfermedades Nerviosas y Mentales de la Universidad de Chile en 1889, junto con ideas de la Escuela Anatomoclínica de Jean-Marie Charcot. Bueno, se creó en el 89 el Consejo Superior de Higiene Pública, en las provincias los consejos provinciales de higiene dependientes del Consejo Superior, y los departamentos de las provincias se formaron los consejos departamentales de higiene. El último subcapítulo, titulado El hábito alcohólico y su control en el puerto de Valparaíso, que lo voy a resumir de sobremanera,
Abierto el puerto al comercio con todos los países, Valparaíso se había desarrollado con la instalación de firmas extranjeras y la llegada de numerosos empresarios ejecutivos europeos con sus familias. A fines del siglo XIX era la capital financiera del país. Por lo tanto, este aumento acelerado de la población de Valparaíso por la migración del campo a la ciudad influyó en el empeoramiento del estado sanitario por insuficiencia y hacinamiento de viviendas, escasez de agua potable, falta de aseo en calles y casas, y por sobre todo el aumento del alcoholismo. Por lo tanto, se armaron diversas sociedades privadas de se reportaron en las estadísticas del momento miles de individuos que fueron presos por el consumo de alcohol, por tanto, era una preocupación cabal. En el 92 se constituyó el Consejo Provincial de Higiene en Valparaíso y un hito importante es la fundación en 1899 de la Liga contra el Alcoholismo de Valparaíso. También otras iniciativas fueron el diario La Unión de parte del Obispado de Valparaíso para concientizar al pueblo y a la sociedad. Y también la masonería quiso hacer varias charlas que protagonizó en la Escuela Popular del Cerro Alegre desde 1892. La Liga contra el Alcoholismo de Valparaíso, y ya estoy terminando, empezó a producir folletos con un lenguaje bastante nacionalista y patriótico, utilizando también el discurso de la raza y del espíritu de la nación. Con respecto a la revisión de expedientes judiciales en el Archivo Nacional, me encuentro en ese proceso, en un proceso hermoso y muy bello, y quizás para otra ponencia puedo traer más información sobre mis hallazgos con respecto a dichos expedientes. Y doy fin a mi ponencia. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Y como señalamos en el comienzo, al finalizar la mesa, la ronda de presentaciones, vamos a pasar a las consultas y comentarios. Vamos ahora con la siguiente presentación, que está a cargo de Ricardo Gallardo Díaz y Josefina Torres Galán, y cuyo título es Desarrollo de la farmacología en dos textos, siglo XIX y siglo XX. Gracias, buenos Ricardo, días. Josefina. Me va a permitir compartir la pantalla. Bien. Entonces, el tema que les vamos a presentar, bueno, antes que nada, agradezco a la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina la invitación y la aceptación de nuestra ponencia en esta 24ª jornada de Historia de la Medicina. El tema que les voy a presentar se llama Desarrollo de la farmacología en dos textos, uno del siglo XIX y otro del siglo XX. Bien, entonces, corresponde a la historia de la medicina saber y manifestar los aspectos relacionados con la evolución de la farmacología. ¿Sí? Entonces, es fácil entender que la medicina comienza a evolucionar, a tener estudios sobre farmacología muy serios, a partir de que desde el Paleolítico Superior, el chamán empezó a utilizar las plantas para curar las enfermedades. Obviamente que era totalmente empírico todo lo que se utilizaba. Después, los pueblos de la Mesopotamia, se han encontrado algunas tablillas, ¿sí?, entre el río Tigris y el Éufrates, relacionadas con la aplicación de medicamentos para tratar enfermedades. En Egipto, igual el papiro de Ebers nos habla de las plantas o algunos medicamentos que utilizaban para tratar enfermedades. Y con los griegos, llegando hasta ese nivel, el culto a Asclepio era también una forma de tratamiento que se hacía de manera empírica. Y Armado de Crotona e Hipócrates definitivamente son los que generan el parteaguas para este tipo de cuestiones de estudio de los medicamentos. Del Imperio Romano, Pedáneo Dioscórides escribe de materia médica. Aquí es donde realmente se hace el parteaguas para el estudio de la farmacología. Pues la materia médica era un texto que se refería al criterio médico, terapéutico
dietético, farmacéutico y quirúrgico. Con los conceptos, la materia médica es un texto que se llegó a utilizar hasta cerca del siglo XIX. En la Edad Media, las aportaciones fueron de los árabes y de los judíos, destacando el desarrollo de la química y de la alquimia, desarrollando obviamente que una farmacología totalmente incipiente. Siglo XVII y siglo XVIII fueron determinantes para que durante el siglo XIX se desarrollara la fisiología, lo que da pauta para, a través de los estudios de la fisiología, da la pauta para que se desarrolle todo lo que corresponde a la farmacología como ciencia, prácticamente que viene siendo a partir de 1950, cuando ya se considera una farmacología totalmente científica. Paracelso, médico del Renacimiento, es considerado como el padre de la toxicología, y en este sentido, la importancia de Paracelso no deja de ser vital, porque él dice que un veneno o una sustancia tóxica puede tener tanto efecto terapéutico como tóxico, dependiendo de la dosis. Y es un concepto en farmacología que es importantísimo. Entonces, la primera referencia a la farmacología, en opinión de Vera Carrasco, se encuentra en un texto de 1693, cuyo título es Farmacología sem Manductio ad materiam medium de Samuel Day. Sí, sin embargo, la materia médica continúa siendo el texto que se utilizaba, y como ciencia, como disciplina, la farmacología se empieza a aceptar a partir de 1847, cuando se funda en Estonia el primer departamento de farmacología, y luego en 1990 en Estados Unidos se funda también un departamento de farmacología en la Universidad de Michigan. Entonces, me va a permitir ahora hablar de la farmacopea para ir haciendo el análisis de los dos textos. La farmacopea es un libro donde actualmente sabemos que están contenidos los medicamentos, la forma de prepararlos. Sin embargo, en el libro que les vamos a presentar, y dependiendo de su título, que les comentaré más al rato, sí, estaré muy claro por qué le hacemos el análisis. Entonces, de la farmacopea, es muy importante esta definición de Gómez Saavedra, donde él dice que la farmacopea establece estándares y especificaciones de calidad para los medicamentos, ¿sí? Entonces, al parecer, el término farmacopea apareció en Grecia entre los siglos II y III, ¿sí? Y se supone que fue Diógenes Laercio el que propone este término. La primera farmacopea oficial se dio en Florencia en el siglo XV, en 1498, y ese es el título que está en latín, obviamente escrito en latín. Recordemos que el latín era la lengua, el lenguaje de la gente culta. Médicos, sobre todo, eran los que tenían acceso a los textos en latín, y a través de este libro se supone que se empiezan a hacer todo el compendio para recetar los medicamentos que utilizaban los médicos. Y es hasta 1618 cuando se publica la primera farmacopea en Londres, ¿sí? Publicada por el Colegio de Médicos de Londres. Bien, y en 1618 aparece el tratado que unificaría los criterios para la preparación de sustancias, y este libro es la farmacopea, simplemente la tratado de farmacopea de farmacología general. Bien. Ahora, Gray es el autor del libro que les vamos a presentar, y Cartoon es el médico, que es un médico con formación ya científica, que ha publicado ya 15 ediciones del libro de la farmacología básica y clínica, ¿sí? Entonces, Gray era hijo de un botánico, ¿sí? Y no pudo estudiar medicina. Él, por diversas circunstancias, no puede ingresar a estudiar medicina. Sin embargo, las obras que escribe Gray acerca de la farmacología son muy importantes. Él se dedicó finalmente
a la apotecaria y termina escribiendo textos botánicos y médicos. Uno de los textos que escribe es el suplemento de la farmacopea, Tratado de Farmacología en general, que es el que vamos a estar comentando, publicado en 1818. Sí, otra de sus obras son Tratado Práctico de Química aplicada a las artes y manufacturas, a la higiene y a la economía doméstica. Entonces, es muy interesante este título porque Gray en su libro en el que les comentó, habla incluso de la perfumería. Ahora, ¿cuál es el problema que existía entre la farmacología, entre los médicos que quedan saber farmacología, bueno, materia médica, y los, los médicos de bueno, los apotecarios, que no eran médicos, bueno, sí, eran médicos de alguna manera, apotecarios y los botánicos? Estas personas, y sobre todo los boticarios, eran muy celosos de su conocimiento y tenían muchos secretos para elaborar sus medicamentos. Entonces, la circunstancia era que el médico tenía que enviarle al boticario las recetas para que el boticario preparara los medicamentos. Sin embargo, había médicos que preparaban sus propios medicamentos para dárselos a los pacientes. Pero también muchos boticarios en el vecindario donde estuvieran, tuvieran su negocio, tenían la costumbre de preparar medicamentos para que la gente del entorno los consumiera. Y era un problema terrible porque el celo de unos y el celo de otros evitaba una buena comunicación para tener establecidos tratamientos específicos, ¿sí? Entonces, en la obra de Gray se incluye la medicina veterinaria, que es esta, bueno, esta es la portada de Gray. Si ustedes ven el título, ¿sí? El título es muy claro, es muy específico, ¿sí? ¿Dónde se está hablando? Es suplemento de farmacología y tratamiento de farmacología en general, ¿sí? Y tratado de farmacología en general. Entonces, vean ustedes cómo ya está aquí. En este título se está hablando de farmacopea y de la farmacología. Entonces, los médicos estudiaban parte de la farmacología aquí porque no había algún otro texto, excepto la materia médica. Bien, Catton ya es un libro que tiene todos los elementos para ser un libro considerado dentro del marco de la ciencia moderna, tiene sus capítulos bien diseñados, donde estudia toda la farmacocinética, la farmacodinámica de los libros. Más adelante les muestro lo que es el contenido del libro bueno, les voy a contar el contenido del libro de Gray. Entonces, de estructura del texto hay un capítulo, el primer capítulo se refiere a los vegetales, ¿sí? Animales, a partir de cuerpos orgánicos y sus partes, que presentan son vegetales, animales. Las sustancias no organizadas son compuestos combustibles de aceite no natural, aquí está que son de origen vegetal, animal y mineral, que es el origen realmente de todas las drogas, para que en el libro de Catton prácticamente está hablando de fármacos de semisíntesis y síntesis. Tenemos los compuestos combustibles de aceite natural y los metales. Actualmente ya en medicina se ocupan muy pocos metales, eso lo sabemos, pero aún se siguen utilizando algunos. ¿Sí? 5 minutos. Sí, gracias. Bueno, entonces aquí está otra parte del libro de Gray, ¿sí? Este es el capítulo 11, 12 y 13, ¿sí? De donde ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 13, se preparan aceites, jabones, ungüentos, emplastos, toda la perfumería estaba incluso en estos libros. En cambio, la farmacología no. La farmacología ya se refiere a medicamentos de síntesis y de semisíntesis que son aplicados, sustentados en la terapéutica científica y racional. Entonces, esta es la diferencia entre la farmacopea de Gray, que me va a referir a más allá para el tiempo, preparación de medicamentos basados en elementos naturales, ya les conté cuáles son. El médico escribe las recetas magistrales, que ya no hacemos, excepto en dermatología se hacen recetas magistrales, ya casi no se hacen en la medicina general o en especialidades. Entonces las prepara el farmacéutico o el boticario para los médicos. Había una competencia entre médicos y farmacéuticos, ya les comenté, por control saber preparar medicamentos.
El desarrollo médico en cuanto al conocimiento farmacológico era incipiente, no existía una disciplina como la farmacología. Los médicos empleaban la farmacopea como consulta nada más, ¿sí? Para estudio de los medicamentos a emplear en la clínica. Y ejemplo de esto es el plumbago Seilineca perrosácea utilizado por los mendigos para producir úlceras con el fin de provocar piedad y en el dolor de muelas como masticatorio. Puede usarse la ipecacuana también para este tipo de tratamientos. Ya la ipecacuana para cáncer de la medicina. Y aquí está lo que es la farmacología. ¿Sí? Pues bueno, entonces en conclusión, es muy interesante toda la historia de la farmacología a partir del saber de las farmacopeas, que es otro modo de ver la farmacología por los botánicos, o pues digo, por los boticarios, quienes son los que preparan los medicamentos o preparan los medicamentos. Actualmente la industria farmacéutica, que todos sabemos que son emporios, donde la semisíntesis y la síntesis es lo que predomina para el ejercicio de la medicina a partir de la terapéutica científica y razonada. Pues gracias por su atención. Es cuanto, gracias. Alejandro, muchas gracias por la presentación y por haber cumplido con el tiempo asignado. Y por último, nos corresponde escuchar la presentación de Laura Benedetti Reimann, docente de la Universidad de Concepción, cuyo título de la presentación es El establecimiento de la seguridad social en Lota, 1924-1952, tensión o complemento con el paternalismo industrial. Laura, bienvenida. Ah, está entrando, parece. Laura, Sí, hola, buen día. hola, ¿qué tal? Justo. Yes. Bienvenida. Te acabamos de presentar, así que esperamos tu ponencia. Sí, voy a compartir. Siempre acá tengo problemas para compartir, así que no sé si estoy habilitada para compartir pantalla. Debería ser, a ver, eh, Voy a abrir la presentación por mientras. Sí, ahora estoy como... ahora. Espérame. ¿Sí? Aquí la conexión no es muy buena, pero... mm, no me permite compartir. No. Laura, si quieres, sales y entras nuevamente. Ya, voy a hacer eso. Mil disculpas, pero... Ya, no hay problema. Te esperamos. Ya.
Estuvimos revisando el correo para ver si contábamos con el archivo de la presentación de la profesora, pero no lo recibimos, así que la única esperanza que tenemos es que ella pueda volver a ingresar y nos presente su PPT. Bueno, nuestra disculpa, estuvimos haciendo algunos llamados para saber si podíamos retomar la presentación de la profesora, pero no, no tenemos el archivo de respaldo en su PPT y tampoco el teléfono de contacto, así que vamos a tener que postergar para otra ocasión, lamentablemente, la presentación de la profesora Benedetti. Así que para avanzar en la realización de esta última mesa, queríamos dar la palabra a ustedes para la presentación de Tamara, de Felipe y de Ricardo, y conocer algunas interrogantes, consultas que les quisieran hacer a ellos. Hola, buenos días. Pues a mí me parece Josefina. muy interesante la forma de abordar desde sus perspectivas y se me hace como que tiene una vía de comunicación o una línea
de concordancias en todo el continente, por lo menos, porque acá en México también ha habido esos estudios sobre tratar de evitar el alcoholismo o sobre la profesionalización de las enfermeras, que se ha dado en diferentes tiempos, pero muy pegados unos con otros. Es igual que el de las médicas, ¿no? Que lograron entrar en los 80 del siglo XIX a sus propias universidades. Sí, entonces sí, hay también acá algunas concordancias con estos temas que ustedes trataron que me parecen muy interesantes. Muchas felicidades a los dos. Gracias, Josefina. ¿Alguien desea hacer una consulta a Felipe, Tamara? Ricardo, adelante. Sí, gracias. Yo tengo una duda en comentario. Yo creo que el alcoholismo es un problema tan severo que yo creo que a muchos sectores de investigación ya no les interesa abordarlo porque hay otros problemas, digamos, más graves de dependencia, como puede ser el fentanilo, a derivados de la cocaína, a todo ese tipo de cuestiones. Entonces yo estoy pensando que ya el ser alcohólico ya bajó de nivel y es otro nivel el que se está explorando o tratando de resolver. Sin embargo, yo creo que el problema de las drogadicciones, de alguna manera, todos somos dependientes de algo, todos tenemos un vicio. El chiste de este asunto y la oportunidad que tiene de tratar sobre todo alcohólicos es cambiarles vicio por vicio. Y eso me ha resultado bien. La única condición para cambiar vicio por vicio es que el dependiente del alcohol o de las drogas tenga ese deseo para dejar la dependencia. Porque si lo lleva a la familia, al papá, la mamá, la tía, la abuelita o la esposa, eso no sirve. Tiene que ser él mismo el que decida que tiene que dejar de consumir para que se pueda provocar, inducir el efecto terapéutico. Entonces, no sé cómo sea en Chile este tipo de cuestiones. Gracias. Es cuanto. Gracias. Gracias, Ricardo. Felipe, ¿te gustaría comentar la ¿Ya? participación de Ricardo? Sí, muchas gracias por vuestro comentario. Claro, podemos ver su comentario bajo varias aristas. ¿Por qué? Yo las separaría. Una sería el estudio de lo que está ocurriendo en el presente con respecto al consumo de alcohol a nivel científico, médico, psicológico. Y por otro lado, si hoy hay historiadores interesados en investigar sobre la historia del alcoholismo en cierto país o en cierta zona geográfica. Con respecto a la primera vertiente, sí, en efecto, se ha dejado un poco de lado, si nos colocamos en la ciencia, pero ya interdisciplinaria, claro, saliéndonos un poco de la historia, el consumo de alcohol con sus efectos nocivos para la salud, puesto que se ha empezado a prestar mayor atención a otras clases de sustancias más duras, y por ello, con el pasar del tiempo, ya con el pasar del siglo XX, ya se naturalizó el consumo de alcohol y todos sabemos que un consumo excesivo, por tanto, puede llevar a cierta ruina mental o física o comportamental. Pero en efecto, ya no nos causa tanto impacto como lo era en el margen que estudié, porque para 1888 realmente estaba naturalizado el consumo de alcohol, ya sea por las chinganas, eh, en los bares y las tabernas, pero empezó a generar grandes estragos en la vía pública y eso empezó a confrontarse con el proyecto de la idea de crear un Estado-nación, ya que Chile se había independizado hace unas pocas
décadas y estaba en este proyecto de formarse como un país constituido y que tenía que dar el ejemplo al resto de los países, por ejemplo. Entonces, el alcohólico empezó a generar estragos y problemas en esa idea de la conformación del Estado-Nación en Chile. Entonces se volvió un enemigo de este proyecto y se empezó a considerar, digamos, su ebriedad como un problema grave, y de allí el impacto de crear teorías que venían de Francia, de Inglaterra, como la teoría de la degeneración, pero también otras más, y esta formación de la triangulación entre el alcohólico, la locura y por tanto la criminalidad y la transgresión, la creación de la antropometría del alcohólico, entre otros puntos. Y bueno, estas teorías hoy se han desestimado o se han olvidado, pero igual podríamos pensar en este presente y reflexionar si bien un alcohólico desmedido puede transmitir o no el vicio a sus hijos. Hoy existen muchas teorías, pero más sociales y del ambiente, pero el tema de la genética no se ha abandonado. Se pueden transmitir los vicios. Entonces, estas teorías han quedado un poco relegadas, pero siguen estando detrás o en las profundidades de nuestras teorías actuales. Ahora, con respecto, y con esto termino, sí se ha pasado a investigar hoy drogas más duras, pero con respecto a la historia, hay algunos historiadores que se han dedicado a la historia del alcoholismo, hay algunos que se han dedicado de lleno, como eh, Marco Fernández Lavey, en nuestro país, que es como uno de los máximos exponentes, o el máximo exponente con respecto a la historia del alcoholismo. Así que se invita también a que haya más interesados tal vez en este tema, porque es bastante interesante y nosotros en Chile tenemos hartas fuentes para indagar sobre ello. Gracias, Felipe. Liliana, tú tienes Entonces, una consulta. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento brevemente, mi nombre es Liliana Gutiérrez, yo soy antropóloga de profesión, ¿ya? Y es primera vez que asisto a este tipo de encuentros, tengo un interés ya de bastantes años en la parte de la historia social de la medicina, y todos estos temas. De hecho, ayer estuve también como oyente en las charlas sobre humanidades médicas, que organizó la Universidad Diego Portales. Entonces, me llama un poco la atención, te dejo un comentario y dejo una pregunta al final, porque se han tratado hartos temas, por supuesto, y se han lanzado muchos conceptos que se relacionan con la antropología. Por ejemplo, se habló de la antropometría, ¿cierto? Se habló ahí de los chamanes en alguna representación. También se habló, por ejemplo, de la construcción de la idea de locura, que son términos muy propios de la antropología. La antropología tiene un área que es la antropología médica. Entonces, mi pregunta acá, que se la es como para todos los expositores, tal vez incluso los organizadores, es cómo está funcionando en el área de la medicina, de la salud, de la ciencia, de su investigación, esta interdisciplinaridad y esta relación entre historia y antropología, porque veo que hay psicólogos, por ejemplo, que están dedicados a estos temas. Entonces, no sé si hay algunas experiencias que tengan que ver un poco con la antropología y la historia aplicado al estudio, investigación, difusión del área médica, de la salud, de la ciencia, porque como les digo a todos, perdón, la antropología tiene su área dedicada a la medicina, pero está muy todavía metida en la intervención, por ejemplo, en los sistemas de salud público, etcétera. Entonces, era un poco este comentario y dejar esa duda general a todos los asistentes. Gracias. Gracias, Liliana, por tu interesante pregunta. No sé si alguien quiere responder a la interrogante planteada sí, yo a partir de su le haré el experiencia personal. comentario. Sí, Ricardo. yo soy médico de formación, sí, e hice la maestría en antropología médica. Entonces, cuando hice la maestría en antropología médica, eh, me di cuenta que la evolución del ser humano es historia. No se puede separar así como tener, no sé, una manzana y una pera para diferenciarlos, la antropología de la historia. Van junto con pegado. Sí, entonces, definitivamente el ir estudiando la antropología, a mí en lo personal, me llevó a querer saber de historia de la medicina.
y es realmente un tema apasionante tanto la antropología como la historia de la medicina. Así es, yo creo que forman parte del humanismo médico, del desarrollo precisamente del médico, de olvidarnos un poco de ese cientificismo médico y tratar de eh, valorizar, de dar el valor preciso al humanismo que tanta falta nos hace en el ejercicio de la medicina. Pues es cuanto. Gracias. Yo quisiera relatar una experiencia que conozco de cerca en el ámbito de la docencia de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Hace pocos años se incorporó en el área de pregrado eh, módulos de antropología médica en segundo año. Eh, pero paradójicamente eso no se ha traducido por lo que yo he apreciado en lo que tú denominas trabajo interdisciplinario. Pero bueno, mirando el vaso medio lleno, es un avance conforme a lo que ha sido el desarrollo de esa escuela en las últimas décadas. El desafío es que sea sostenido. A ello hay que agregar que hay una carrera de antropología en la Universidad Católica que tiene pocos años, que es muy activa, pero yo no conozco trabajos formales en torno a ese cruce que es muy fascinante, como ocurre en otros países, y que seguramente podría dar muchos dividendos intelectuales en torno a un fenómeno tan complejo como la medicina y la salud. Pero soy optimista que en torno a que en el corto plazo haya un fruto al respecto. Al respecto, yo quiero un poco rescatar el aporte que hizo la antropología médica fundamentalmente de la Universidad de Chile en los años 60 en Mm, este país, sí. estudiando fundamentalmente las costumbres populares y creencias respecto de cosas tan prácticas como la curación de enfermedades. Entonces, nosotros como estudiantes de pregrado leíamos el aporte de los antropólogos de las interpretaciones que se hacían de cómo, por ejemplo, estaba muy difundido la curación de los orzuelos aplicándose literalmente el poto de una mosca en el orzuelo Mm, o aplicándose en las heridas tela de araña, que tenía un poco más de sentido porque la tela de araña tiene el penicillium notatum dentro de su conformación y que obviamente daba lugar a, a un efecto antibiótico. Yo creo que la antropología, ciertamente como gran parte de las ciencias sociales, durante la dictadura fueron muy reprimidas y en las mismas escuelas, por supuesto, en las escuelas, la difusión de aquellos saberes. Y ahora ha costado un poco que la antropología médica, y creo que hay personas en la Universidad de Chile que todavía están haciendo antropología médica en la carrera de fonobiología, y, y por lo tanto yo creo que hay que buscar la manera de hacer transdisciplinariedad, más que interdisciplinariedad, bla, 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 disciplinariedad, porque es la manera en que nosotros podemos construir un conocimiento más que compartirlo. Así que me parece muy prometedor lo que plantea Liliana respecto de lograr unir nuevas o antiguas disciplinas respecto de la historia de la salud que aporten nuevas posibilidades al conocimiento. Felipe. Gracias. No solamente un aporte muy breve, refiriéndome a mi investigación, claro, y con respecto al marco al cronológico en el cual me basé, ya en esa época, para los 90, o sea, 1890, empezó entonces a existir una interdisciplinaridad entre la medicina y una antropología
específicamente una antropología del crimen para identificar los perfiles y los rasgos de estos criminales, algunos de ellos alcohólicos, porque, como sabemos, y como también se puede encontrar a través de los expedientes, varios alcohólicos cometieron crímenes o desórdenes en la vía pública, riñas, eh, asesinatos directamente, entre otras cosas. Por tanto, me, me permito recomendar una fuente de 1900, chilena, de Pedro Barros, el Manual de Antropometría Criminal y General, escrito según el sistema de A. Bertillon, para la identificación personal y destinado al uso de los establecimientos penitenciarios, autoridades judiciales, compañías de seguros, cuerpos armados, etcétera, publicado en Santiago de Chile por la imprenta de Enrique Blanchard, Chessy, 1900. También he trabajado un poco para ver la historia de esta antropometría, pero hasta ahora, porque voy a encontrar otras fuentes a medida que vaya escarbando, pero puedo también hablar sobre el libro de Marco León, historiador chileno, Construyendo un sujeto criminal, criminología, criminalidad y sociedad en Chile, siglos XIX-XX, Santiago, Editorial Universitaria, 2015. Bueno, y ahora no lo tengo a mano, pero también en mi investigación di con los diversos autores extranjeros, principalmente italianos, diría yo, de los cuales la Sociedad Médica de Chile empezó a citar cuando empezó a relacionar desde 1892 ya la medicina con la antropología y el perfil del alcohólico. Así que hay fuentes interesantes de la Sociedad Médica que se encuentran en la Biblioteca Nacional y otras también por descarga en memoria chilena. Y a su vez, ahí se encuentran las corrientes italianas y europeas que empezaron con esta interdisciplinaridad bastante interesante, sobre todo con su conexión con el crimen y el alcohol. Así que espero haber hecho con esto un comentario de aporte. Súper, muchas gracias a todos. Anoté varias cosas muy, muy interesantes. Gracias. Gracias, Liliana, por tu pregunta, porque es una interrogante que eh, circula en muchos circuitos académicos, pero que públicamente poco se discute, por lo menos en este nivel de encuentro. Así que no creo que sea la última vez que volvamos a hablar de este tema. Así que gracias por tu presencia también. Bueno, y Gracias a si ustedes. no hay otra interrogante que plantear, comenzamos a cerrar esta mesa. Y con ello también la jornada de este año, que tuvo la particularidad de tener un formato presencial que se realizó ayer en el Colegio Médico, en la sede de Calle Esmeralda. Nosotros hoy día reiteramos nuestro agradecimiento a la directiva porque nos permitió volver a ese lugar que ocupamos por muchos años y que, bueno, luego del estallido y la pandemia nos alejó. Pero ahora ya estamos de vuelta y además añadimos esta modalidad online que nos permitió contar con más público y también con personas de otras latitudes. Ana María, José, ¿ustedes levantaron la manito? Sí, eh, muchas gracias. Yo desde Concepción, desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, soy su decana. Quería agradecer esta oportunidad, es primera vez que me uno y espero que sea la primera de muchos. Yo en lo personal he aprendido mucho con las charlas que pude escuchar. Generosamente comparten vuestro trabajo, vuestro conocimiento y también señalar de que estoy profundamente convencida de que el acercamiento a la historia de las profesiones de la salud en nuestro país favorece tremendamente el aprendizaje de nuestros estudiantes, el entender cómo se ha llegado a los actuales avances en administración, en gestión, en clínica, permite valorar y situarse para los futuros desafíos. Yo estoy muy impresionada, contenta de todo lo que podemos aprender de la historia y del pasado y agradecer a ustedes, los profesionales, que nos permiten acercarnos a eso. Yo lamento que no hayamos podido ver la presentación de Laura,
Laura Benedetti, de acá de la Universidad de Mm. Concepción, ha sido muy importante en el reconstruir la historia de nuestra Facultad de Medicina, que este año cumple 100 años, y hemos estado durante este año muy abocados a reconstruir esa historia y en esa reconstrucción a reconocernos y revalorarnos. Creo que, entre otras cosas, la historia nos sirve para eso. Así que muchas gracias a la sociedad chilena por permitir este espacio. Gracias por esta posibilidad de unirnos desde lejos, ¿sí? Así que ojalá se repita en las próximas jornadas. Eso quería comentar. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su comentario. Yo a Laura la conocimos porque precisamente hace pocos años asistió junto a un grupo de estudiantes a una jornada que se hizo en el antiguo Hospital San José. Y de ahí establecimos un vínculo que esperamos sea fructífero porque a nosotros nos interesa también que desde otras ciudades, de otras provincias también, surjan voces que den cuenta de esta medicina y también otras expresiones en torno a la salud y que sean conocidas a nivel nacional. Así que muchas gracias por su presencia también y esperamos que esas palabras de esperanza en torno a seguir conociendo nuestra historia y la historia de nuestra medicina también la podamos traducir en encuentros de este tipo que son tan fructíferos. Ignacio, ¿aló? Ignacio, Sí, aquí estoy. Estaba tratando de poner el volumen. ya. Oye, pucha, lamentablemente no pude ir para Santiago ayer, pues estoy acá en Punta Arenas, pero excelente la idea de esto de poder conectarse por lo menos una parte a través de este sistema. Estaban tan entretenidos conversando sobre la charla extraordinaria que hizo Felipe que no los quería interrumpir. Pero yo quería felicitar a Tamara. Me encantó la charla de Tamara sobre el terremoto del 89. El terremoto del 39 es un evento cataclísmico que dejó muchas huellas, así que la quería felicitar y quería dejar un par de comentarios sobre eso. No solo el Ministerio de Salubridad apareció a consecuencia del terremoto del 39, sino que después también apareció la Corporación de la Reconstrucción, que después se transformó en la Corvi, que desapareció el año 76, y después, y lo que es actualmente el SERVIO, el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Y hay muchas cosas que todavía recuerdan el terremoto. Hay muchas calles, Mm. el Parque Perú, el Parque Ecuador, la Avenida Francia, la Avenida Argentina, todas esas avenidas que están en Concepción y en Chillán, se pusieron en honor a las ayudas que llegaron desde esos países. Porque, por ejemplo, en Francia andaba circulando por acá el buque Jeanne d'Arc, que actualmente es el buque escuela de la Armada Francesa, y estaban dándose vueltas por ahí, cerca de Concepción, y cuando vino el terremoto, y ellos participaron activamente en el rescate de heridos y en muchas otras actividades. Y, por ejemplo, hay una calle acá en Santiago, que es la calle Crucero Exeter. El Exeter era un crucero británico que andaban haciendo maniobras muy previas al inicio de la guerra. De hecho, el Exeter participó en una batalla bien famosa, que es la batalla del Río La Plata, acá frente a Montevideo, en diciembre del año 39. Y el crucero Exeter fue un hospital de campaña. Atendió gran cantidad de heridos graves durante el terremoto. Y además participó en la demolición de la Catedral de Concepción, que estaba a punto de irse abajo, y los artilleros del Exeter fueron los que estuvieron encargados de